Muy bien, ahora sí empezamos el programa, como ya lo dijimos, efectivamente esperando el abogado y politólogo Sánchez Berzaín. Encantado, señor Evia, un afectuoso saludo a usted, al programa y a toda la audiencia de Tarija y del país. Mucho gusto y gracias por la invitación. Gracias. Bueno, estamos entrando en Bolivia y en un problema, a ver, muy latente, que es las elecciones nacionales. Y junto a eso tenemos problemas con una pandemia, tenemos problemas con una crisis económica que también ya se está pronunciando. Pero antes de entrar en el contexto, doctor. Estoy bien, estoy trabajando, viendo con mucha preocupación la situación de esta calamidad mundial y una crisis económica en medio de una pandemia, porque nos ha sucedido en Bolivia ese viejo adagio que aprendimos de nuestros padres y nuestros abuelos cuando las cosas no van bien, que dicen sobre mojado lluvia más. Y el país estaba ya en una situación muy complicada porque en octubre del año pasado Evo Morales hizo un gran fraude electoral, un fraude infraganti, un conjunto de delitos que motivaron su renuncia y su salida del poder por la gran movilización civil y por la gran resistencia civil del pueblo boliviano, que pusieron fin a casi 14 años de un régimen autoritario y dictatorial que se había instalado en Bolivia a partir de una situación en la que Evo Morales llega al poder por un periodo que no era renovable, de 5 años, y en el camino suplanta la Constitución, destruye la República de Bolivia, pone en cautiverio la República de Bolivia e instala un sistema que no es boliviano, que es una copia y además fue establecida por los regímenes de Cuba y Venezuela, por lo que se llama hoy día el castrochavismo, que pusieron a Bolivia una copia de las constituciones que aplican en Venezuela, Cuba, Nicaragua, y que también habían se esperaba una transición a la democracia. Y en lugar de transición a la democracia, tenemos un gobierno que simplemente es un interinato, que no ha hecho ni hace transición a la democracia, que ha tenido la gravísima culpa de que la presidenta, que debería ser parte de la solución al presentarse como candidata, se ha incorporado a ser parte del problema, y en medio de eso ha venido la pandemia, y por eso tenemos en Bolivia crisis política, crisis económica y crisis social. No nos vamos a adelantar, doctor, por favor, a las preguntas. Yo tengo una pregunta para cada una de esas cuestionantes. Y yo le quiero seguir preguntando, pero para entrar en contexto desde lo internacional. Primeramente, ¿qué es para usted el coronavirus, la pandemia, la cuarentena? ¿Qué repercusión tiene estos tres conceptos, coronavirus, pandemia y cuarentena, en la política de los países, pero sobre todo en los países de Latinoamérica? Bueno, es una calamidad mundial que nadie esperaba y que ha producido el coronavirus una serie de reacciones, diferentes reacciones en diferentes gobiernos y lugares del mundo. Sobre todo en América Latina hay dos clases de reacción al tema del coronavirus. Han habido unas reacciones de régimen cerrado, con cuarentenas, y esas todavía continúan, como el caso del Perú, como el caso de Bolivia, como el caso de Chile, como el caso de Argentina. Y han habido otras reacciones en menor número, pero con un nivel de eficiencia importante, y hay que mirar el caso del Uruguay, por ejemplo, donde el sistema de cuarentena y el sistema de confinamiento no ha sido tan rígido, se ha dejado más bien eso a la responsabilidad ciudadana, se le ha dado al ciudadano instrumentos para prevenir y para evitar el contagio, y hoy día el Uruguay está casi en el retorno total a la normalidad.
El resultado, sin embargo, es la mayoría de los países de América Latina, la cuarentena ha producido, el coronavirus y su efecto, la cuarentena que continúa, ha producido un destrozo muy grande de las economías, sobre todo en los países que tienen un alto nivel de informalidad. Bolivia es un país en el que se calcula que aproximadamente el 70% de nuestra economía es informal. Hay quienes le dan un nivel mayor o un nivel menor, pero en todo caso eso es muy grande y eso quiere decir que la gente el día que no trabaja no come, que el giro económico, economía de los bolivianos es en general muy corto, día a día, 2 días, 3 días, una semana, un mes, pero ya hemos superado los 90 días de cuarentena y eso ha destrozado la economía, además ha causado un daño muy grave a los individuos, a todas las personas. Nosotros no estamos acostumbrados a estar en encierro, ha modificado los paradigmas de la relación social y ha creado un elemento que es muy grave, miedo, mucho miedo. Las sociedades y los ciudadanos están asustados y eso genera una situación de tensión política que en el caso de Bolivia se agrava por 2 razones. Un gobierno interino que no está respondiendo a las expectativas que el país tenía de que lo lleve a una situación de transición a la democracia y una situación de unas elecciones que deberían haberse ya celebrado. Las elecciones tenían que haber sido en enero o en febrero de este año, pero por una serie de razones, incluyendo la del coronavirus, se han estado postergando y se fijan en una fecha en la que las condiciones no parecen ser las mejores. O sea, resumiendo, yo le diría, el efecto del coronavirus, el efecto de la pandemia, es un efecto de miedo individual, de inseguridad colectiva, de crisis social y de crisis económica tremenda, que trae consigo una situación de tensión política donde los países más debilitados como Bolivia, que fue dejada por el dictador en una situación de gran debilidad, son los más afectados. Perfecto. Yo me quedo con la respuesta importante que usted ha aconsejado, mirar un poquito qué es lo que hizo Uruguay como un ejemplo. Ahora bien, ¿qué se puede decir del nuevo orden mundial, doctor? Muchos hasta hace poco hablaban sobre, hoy se está hablando de conspiración de personas multimillonarias como Bill Gates que están detrás de todo esto y es denominado el nuevo orden mundial. ¿Qué puede decir de eso? Hay muchas teorías conspirativas que son parte de 2 fenómenos. Primero, el fenómeno de miedo individual y colectivo que ya le he descrito. Y segundo, esta revolución de las comunicaciones, porque la pandemia se produce en un momento en el que el mundo está en medio de una gran revolución comunicacional. La revolución que ya va más allá del Internet, la revolución de la comunicación directa, la revolución del teléfono celular, la revolución de que cada ciudadano puede ser informado inmediatamente de los hechos, pero al propio tiempo puede ser también un periodista ciudadano. O sea, estamos en medio de una revolución comunicacional y viene la pandemia y eso genera muchas noticias que son verdaderas y otras que no lo son tanto y da lugar a la difusión mucho más rápida de una serie de cuestiones que pueden ser conspirativas, pero que en todo caso agregan a ese sentimiento, a esa condición de miedo que la ciudadanía, que la gente en cualquier parte del mundo hoy día está sufriendo, que está básicamente basada en la inseguridad de que un coronavirus mata a la gente, de que no hay una posibilidad de momento de tener una vacuna, llegará hasta fin de año, Dios mediante, pero que mientras tanto ha generado una situación de crisis en los países y a nivel regional y a nivel mundial. Entonces, cuando se hablan de ese tipo de cosas del nuevo orden mundial, yo creo que eso es muy prematuro. Lo que sí estamos viendo es que ha de haber algunos cambios de paradigmas en la conducta social. Ya existen. O sea, por decirle, con el efecto del coronavirus, el sistema educativo ha sufrido y va a sufrir cambios. El sistema de los negocios se ha movido en un sentido que parecería un daño, pero que resulta ser un beneficio. El coronavirus ha obligado al mundo a consolidar un salto tecnológico en materia de educación, en materia de negocios, en materia
de usar la comunicación esta que ahora mismo estamos usando, que de otra manera de repente hubiera tomado una generación mucho más lento, pero como ha sido, estamos todos conectados por su, la gente está haciendo negocios y pagando sin necesidad de transferir dinero, los niños y los estudiantes y la juventud está estudiando a través de sistemas que existían, pero que sean acomodados que hace que igual personas mayores de 70 o 80 años estén conectadas con su médico a través de estos mecanismos y que los niños de 8 o 10 años estén estudiando y estén pasando. No creo en un cambio del orden mundial a partir de la pandemia, lo que creo es en cambio de paradigmas, de algún tipo de conductas, y además creo en un proceso de normalización gradual. Las cosas se van a ir normalizando, algunas quedarán cambiadas, otras volverán a la situación anterior a la pandemia, pero el daño social, el daño psicológico y el daño económico es muy grande. Ahora hay que tomar también otra cosa en cuenta, un poco de historia. En el mundo, en el siglo pasado han habido 2 pandemias en el siglo XX. Y en 1918, 1900, que causó millones de muertos, pero que no tuvo este problema del miedo inmediato que tenemos en el siglo XXI, precisamente por las últimas gripe española como pandemia del principio del siglo XX, tardó décadas de años en establecerse, o sea, el miedo no corrió tan fuerte y las sociedades se mantuvieron más o menos normales. Hoy día la información es inmediata, eso que hay que tratar. Y la manera de tratarlo es equilibrando 3 pilares de gestión, el político, el de salud y el económico. Usted ha de ver que los países que más éxito tienen en afrontar esta crisis son los que equilibran esos 3 elementos y ni liquidan la economía, ni dejan desprotegida la salud, ni dejan de tomar iniciativas y liderazgos legítimos en el ámbito de la política. Perfecto. Doctor, efectivamente estamos pasando nosotros una crisis donde ya prácticamente ha tocado esos 3 puntos que usted acaba de mencionar: economía, salud y obviamente lo político y la democracia. Pero entiéndase, gobernantes en los diferentes niveles gubernamentales que tenemos no están respondiendo a la medida de las circunstancias, están desorientados, no tienen usos y los recursos y la pandemia. Es lamentable, pero en estas encontramos. Para de preguntar el bien, nuevamente, si Dios lo permite, a votar, van a seguir votando por el candidato menos malo. ¿Qué probabilidades existe que el socialismo, no solamente por lo que pasa en Bolivia, sino por cómo se están dando las cosas en Brasil, en Chile, pero además se está analizando también en lo político cómo se encuentra Venezuela, cómo está Nicaragua, y ahora López Obrador en México? ¿Qué va a pasar con ese socialismo del siglo XXI? Coronavirus. Usted sabe que el siglo XXI está marcado por el castrochavismo, socialismo del siglo XXI, que nace el año 99, cuando el dictador Castro en Cuba, que era la única dictadura, estaba en estado de agonía, y llega a la presidencia de Venezuela Hugo Chávez y acude a salvar a Castro, y lo salva, le da petróleo, esperanza para que toda la República Democrática. Es un siglo que más bien está caracterizado hasta ahora por 20 años de crecimiento de la dictadura y de destrozo y ataque permanente a la democracia. El siglo se inaugura con la caída del presidente Larrúa en la Argentina, después cae el presidente Mahuad en el Ecuador, viene el derrocamiento del presidente Sánchez Lozada en Bolivia, después se derroca al presidente Gutiérrez en el Ecuador y después se derroca al secretario general de la Organización de Estados Americanos, el expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, a defenderse y le hacen perder la Secretaría General, que después sería ocupada por un castrochavista, un socialista del siglo XXI, el chileno José Miguel Insuruzi. Entonces, en ese contexto, el desarrollo de la historia de estos 20 años es un desarrollo en el que el castrochavismo crece y controla muchos países. Desde Cuba y Venezuela se controla el Ecuador con Correa, Bolivia con Evo Morales, se controla el Brasil con el Partido de los Trabajadores y Lula y Rousseff, se controla la Argentina con los Kirchner, se controla todos los países del Caribe con el Petrocaribe, que es un convenio de suministro de petróleo a cambio de votos y subordinación
de los países de esa región y así controlan la Organización de Estados Americanos. Pero las cosas cambian y empiezan a decaer porque con su política dictatorial, centralista, absolutamente corrupta, los pueblos empiezan a producir cambios que se producen en el Brasil, en la Argentina, en Chile, y en otra situación se quedan sin dinero, malbaratan a Venezuela, que era la gallina de los huevos de oro, hoy día tiene una crisis humanitaria atroz y empiezan a caer. Y en esa caída pierden el Ecuador y el año pasado sale el dictador boliviano, el dictador de Bolivia. Pero en el semestre del año pasado, en el segundo semestre del año pasado, esto que llama usted el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo, a través de un brazo ejecutor que es el Foro de Sao Paulo, pone en marcha un proceso de desestabilización en la región. ¿Y cómo lo hace? Lo hace con una reunión en La Habana, otra reunión en Venezuela, en Caracas, y después de eso se produce un golpe de Estado en el Ecuador en octubre del año pasado contra el presidente Lenín Moreno, que fracasa pero que deja desarmado al Ecuador. Después se producen los levantamientos en Chile, que todavía continúan y así un poco controlados por el tema del coronavirus, que llevan a los chilenos a un proceso de referéndum, de preguntar si van a hacer un referéndum para cambiar la constitución que llaman de Pinochet y que en verdad está firmada por el presidente Lagos. Eso produce hechos de conspiración contra Colombia, rearman a las FARC desde Venezuela y ponen bajo presión de desestabilización permanente a Colombia, recuperando la condición del tráfico de drogas de las FARC con el Ejército de Liberación Nacionalmente. Entonces, con esa conspiración ya en marcha en el segundo semestre del año pasado, que además es confesada por Maduro y es confesada por el castrismo. Recuerde usted la frase de la brisita bolivariana cuando todo esto sucedía, dicha por Diosdado Cabello, y recuerden ustedes la afirmación de Maduro de que todo está yendo muy bien en el marco de los planes del Foro de Sao Paulo. O sea, confiesan lo que están haciendo. En medio de eso llega el coronavirus, y el coronavirus le sirve a este grupo de países dictatoriales para utilizar esto que hemos descrito al comienzo del programa: miedo, desconfianza, inseguridad, crisis, en contra de los más particular, porque en Bolivia ha salido el dictador, pero no ha salido la dictadura. Cuando usted me habla de gobierno, y llegaremos a eso, es el gobierno del MAS el que sigue todavía manejando los destinos de Bolivia, y por eso es que en Bolivia es muy importante recordar cada que podamos, salió el dictador Evo Morales, pero la dictadura que por todo su sistema está en plena vigencia. Vamos a hacer énfasis en eso a la vuelta, porque vamos a ir a un corte comercial y volvemos con más aquí con Carlos Sánchez Berzaín. Muy bien, y ahora sí retornamos con más. Aquí teníamos justamente en otro lado a Carlos Sánchez Berzaín, el abogado y el politólogo que mejor ha lecturado el panorama electoral. Y vamos a seguir conociendo el castrochavismo o cómo ha venido evolucionando. Y la pregunta final era realmente cómo va a ir, porque todo el mundo decía que va a pasar año nuevo, ya estamos ha pasado febrero, se vino lo del coronavirus, y todo el mundo dice, ¿cuándo va a caer Maduro? ¿Cuándo va a caer Maduro? ¿Hay algo aproximado de que cae Maduro? ¿Cae el castrochavismo? ¿No cae el castrochavismo? ¿Se refuerza el castrochavismo? ¿Qué va a pasar, doctor, concretamente con esa respuesta? Mire, el tema, los hechos muestran que el castrochavismo reducido hoy día a Cuba, Venezuela y Nicaragua está en una crisis terminal muy grave. Nicaragua acaba de ser declarada ganadora de la Carta Democrática Interamericana en la Organización de Estados Americanos. La cometen el dictador Ortega y su esposa, el vicepresidente Murillo. Son atroces y eso va a camino de terminar rápidamente. El pueblo acaba de hacer una unidad de partidos políticos y de movimientos ciudadanos para desplazar al dictador, y yo no creo que Ortega tenga posibilidades de maniobrar una nueva elección en dictadura. En Venezuela hay una crisis humanitaria terminal en la cual el país más rico de petróleo de la región y la reserva más importante petrolera del mundo está importando cuasi clandestinamente gasolina de Irán,
no tienen ninguna capacidad, han destrozado el sistema petrolífero, eso todo basado en la corrupción, y más bien han construido en Venezuela el eje de los narcoestados. Los narcoestados del socialismo del siglo XXI, con la cocaína de las FARC de Colombia, la de Evo Morales y sus sindicatos cocaleros de Bolivia, tienen por eje principal a Venezuela, que está bajo la presión de una gran operación internacional en el Caribe, de fuerzas navales del Canadá, de España, de Estados Unidos, de la Gran Bretaña, cerca de 20 países que están controlando el mar del Caribe para evitar la expansión del tráfico de cocaína y otras drogas. La situación de los líderes, de los usurpadores de esa dictadura, es de lo más crítica porque sus cabezas tienen precio. La justicia internacional los ha puesto en captura. La captura de Maduro es $15 millones, la de Diosdado Cabello otros $15 millones, y así sucesivamente. O sea, son un grupo de bandidos que tienen el poder por la fuerza, y en Venezuela hay un gobierno legítimo que es el de Juan Guaidó. Eso no debería durar. Yo creo que la dictadura en Venezuela está jugando sus últimos momentos porque no tiene ni condiciones sociales, ni condiciones políticas, ni condiciones económicas para sobrevivir. Y Cuba, que es un estado parásito que pasó de depender de la Unión Soviética, que agonizó durante toda la década de los 90 hasta que el 99 llegó Chávez, ha desvestido y ha destrozado a Venezuela, y el rato que Venezuela, si a Venezuela le da resfriado, a Cuba le da pulmonía. Y Venezuela ya tiene pulmonía, o sea que en Cuba están viviendo un periodo especial mucho más extremo que el que vivieron en la década de los 90. No hay agua, no hay comida, no hay salud, y se están dedicando a exportar esclavos con el tema de los servicios médicos que ya están señalados y están prohibidos por las Naciones Unidas y por los países en democracia. Y ese cuadro es un cuadro totalmente desolador que ellos están tratando de tapar con la conspiración que hacen, desestabilizando otros países. Tratan de tapar esa realidad, desestabilizando Chile, metiéndole la mano a Bolivia, tratando de sostener el retorno de Evo Morales como dictador a Bolivia, desestabilizando países como el Brasil con medios de desinformación, rearmando las FARC en Colombia. Esa es la manera como, en una contraofensiva que les reitero empezó el segundo semestre del año pasado y que ahora trata de ayudarse de la pandemia del coronavirus, el castrochavismo está buscando sobrevivir. Pero yo creo que tiene los días contados. Será muy sorprendente si Maduro logra llegar a fin de año. Yo pronostico que está jugando las últimas semanas o los últimos meses de esa usurpación. Ojalá, doctor, porque todo el mundo anda pensando, ¿no? Vemos que eso caiga y ojalá caiga pronto. Pero bueno, entremos ya en lo que es Bolivia. Hasta hace poco, en las últimas encuestas, Carlos Mesa estaba mano a mano prácticamente con el MAS, porque pasa este efecto. ¿Por qué pasa ese efecto de aceptación electoral en Bolivia, no solo antes de la pandemia, sino también después? Mencionaba Carlos Mesa ahí con el tema del voto útil, sabiendo que Carlos Mesa fue objetado por la amnistía, grupos afines al MAS y por su sinnúmero de veces de pronunciamientos a renuncia. Y eso sorprende porque ahora Bolivia necesita un gobernante con carácter de gobernabilidad y no con ambigüedades. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la gente y el pueblo no lectura bien? ¿O es que algo está fallando aquí? Cuando necesitamos un gobernante realmente serio, pasa de que siguen apostando por el menos mal. Mire, esto de echarle la culpa al pueblo de los grandes delitos y crímenes de la dictadura y de la oposición funcional es muy malo. Para eso, permítame recordarle el cuadro político que vive Bolivia. Bolivia ha estado durante 14 años bajo el oprobio de un sistema dictatorial castrochavista, y en noviembre del año pasado ha salido Evo Morales, pero ha dejado instalada toda la dictadura sigue. Y la presidenta, que tenía que ser una presidenta de transición, se ha quedado como una presidenta interina, porque no ha hecho nada para transitar, que quiere decir ir de una posición a otra, ir de la dictadura a la democracia. ¿Qué hay que hacer para hacer transición de la dictadura a la democracia? Lo primero es garantizar que las elecciones sean libres y limpias, porque ese es el elemento esencial de la democracia que está proclamado
por la Carta Democrática Interamericana y que es la base de cualquier consideración democrática. Entonces, para que eso suceda, lo primero que había que haber hecho en Bolivia era restaurar. Y el Estado de Derecho en Bolivia se restaura reconociendo la vigencia de la Constitución que fue suplantada por Evo Morales. Yo quiero recordarle que el año 2009, cuando Evo Morales logra aprobar y proclama el Estado plurinacional, lo que hace es coronar, es finalizar una larga cadena de delitos que empiezan con la falsificación de una reforma constitucional del año 2004, donde inventan en contra de la Constitución la existencia de la constituyente. Después Evo Morales organiza la constituyente por un año, en el año no pasa nada, la traslada con la masacre de la Calancha en Sucre a un cuartel en Oruro, y desde el cuartel de Oruro esa constituyente manda un texto constitucional. Pero ese texto del cuartel de Oruro no es el texto de la Constitución del Estado plurinacional, porque Evo Morales se pone de acuerdo con su oposición funcional para que el Congreso ordinario se arrogue, usurpación de funciones, la facultad de interpretar el texto que mandó la constituyente. Y de esa manera termina este texto siendo redactado por dos abogados españoles que después resultan miembros de la organización política Podemos, que es el partido español organizado con dinero de Venezuela, de Bolivia, de Cuba, por el castrochavismo. Son esos dos abogados los que redactan una constitución en la que básicamente ponen que el presidente podía ser reelecto inmediatamente, en la que hacen desaparecer el voto universal porque le dan más valor al voto de las áreas rurales, de los lugares donde Evo Morales tiene concentrados apoyos que están vinculados al narcotráfico. No hay y otros que vale menos. Hay gente que llega al Congreso porque así lo establecen ellos a título de reivindicación histórica y hacen desaparecer la igualdad jurídica de los bolivianos, introduciendo mecanismos de confrontación, de racismo, de regionalismo, de edad, incluso de sexo. Entonces le dan a Bolivia una constitución que llama la Constitución del Estado Plurinacional, que no es un proyecto boliviano, es una copia impuesta por Cuba y Venezuela, y con eso nos manejan el país hasta el año 2019. Y el país explota porque con todos esos abusos no podía tolerar el fraude electoral que Evo Morales estaba haciendo, que no era sino la joya de la corona de una cantidad de fraudes que vino haciendo con anterioridad. Unos meses antes incendió la Amazonía, un año antes engañó a todo Bolivia con el cuento de la recuperación del mar y perdió por segunda vez el mar en La Haya, llenó de corrupción el país y lo volvió un narcoestado. Entonces, para transitar de ese estado de dictadura a la democracia, había que romper la estructura jurídica de la dictadura, y lo que hay que hacer es volver a la vigencia de la República de Bolivia con la Constitución de 1967 reformada en 94, donde sí hay voto universal, donde sí hay igualdad jurídica, donde con esa reforma, reconociendo la vigencia de la Constitución, se cierra la Asamblea Nacional del castrochavismo boliviano, que es el MAS. Los jueces y fiscales que han protegido y sostenido al dictador Evo Morales, los que dijeron que él tenía el derecho humano de reelegirse indefinidamente, cesan en sus funciones. Bolivia recupera el Estado de Derecho, y en Estado de Derecho puede marchar a una elección que sea libre y limpia, en la que además no será posible, porque no puede ser jurídicamente posible, que participe el instrumento político del crimen organizado, que es el MAS, que es el que ha hecho el fraude de octubre del año pasado. ¿Acaso Evo solito hizo el fraude? Hizo con todo su gabinete, hizo con todo su gobierno, lo hizo con toda la estructura de su partido, el MAS, y resulta ahora que van a hacer elecciones con Evo Morales haciendo los acuerdos por teléfono, incluso se ha dicho hablando con el presidente del Tribunal Supremo Electoral desde la Argentina, haciendo acuerdos con Mesa, presionando a la presidenta Áñez. O sea, él es el eje de la política boliviana en este momento, con el MAS como el principal partido político que ha de recibir millones de bolivianos del Tesoro para seguir haciendo campaña, cuando ese partido debería estar suspendido y eliminado por el fraude electoral que ha cometido, con el exministro de Hacienda de Evo Morales, que debería estar respondiendo por toda la corrupción de años, centenas de casos de corrupción, barcazas chinas, la fábrica de urea, el avión
tiene la lista y él es candidato en vez de estar en un tribunal respondiendo por los crímenes que ha cometido. O sea, estamos yendo a una nueva elección en dictadura. Aquí hay dos problemas que considerar. El tema, déjeme terminar esto, hay dos cosas que considerar sobre las elecciones. Una cuestión de coyuntura, una cuestión estructural, que es que en Bolivia no hay democracia, va a ser otra elección en el sistema dictatorial de Evo Morales. Perfecto, pero la cuestión era la siguiente, a ver, usted ha cuestionado mucho Carlos Mesa, ahora, ¿cómo es que con todas las prácticamente no solamente es ambiguo, sino que además suele tener muy poco carácter para gobernar, ¿cómo es posible que la gente todavía siga guiada por ese voto útil? A eso es lo que me voy. ¿Qué pasa? ¿Por qué seguimos dando importancia al voto útil? Porque estamos actuando en el sistema de la dictadura. Porque si estuviéramos actuando en el sistema de la república, el voto sería libre y los candidatos serían diferentes. ¿No se ha dado cuenta usted que los candidatos de ahora son los mismos candidatos con el aumento de Yanine Áñez y Camacho de los candidatos de octubre del año pasado? El sistema es el mismo. ¿Qué ha cambiado o qué va a cambiar en la elección del 6 de septiembre con relación a la elección del 20 de octubre del año pasado? Las leyes son las mismas, el padrón electoral es el mismo. Correcto. Esto me hace recuerdo, doctor, esto me hace recuerdo a una entrevista que usted tuvo con Casimira Lema, donde usted, cuando recién entró Yanine Áñez al poder, usted ya daba ciertos consejos, por decirlo así, a este gobierno interino, y le decía prácticamente que había que desempolvar pues el aparato estatal y que había que no tendría que jugar con las mismas reglas del régimen de Evo Morales, había que jugar con nuevas reglas para realmente ir a esa transitabilidad hacia la democracia. Bueno, ahora, incluso hay una característica que llama la atención del Chapare, ¿qué está pasando aquí? O sea, no estamos efectivamente en una democracia, pero además no se ha desempolvado el Estado y encima se siguen jugando con las mismas reglas del gobierno. Mire, la observación de la realidad objetiva, mire la realidad, da una penosa conclusión para Bolivia. En Bolivia hoy día no hay transición a la democracia y no hay democracia. Seguimos viviendo bajo las leyes del oprobio dictatorial. La asamblea es la asamblea con 2/3 de la dictadura. Los fiscales son los fiscales de la libertad y la democracia. Los jueces son los jueces prevaricadores de Evo Morales. Acaban de darse una movida en el Tribunal Constitucional donde han puesto al abogado que fue el acusador de la causa de la masacre del Hotel Las Américas, de los casos de terrorismo y abogado personal de Evo Morales y su banda criminal como presidente del Tribunal Constitucional. Entonces, en esas condiciones, ¿de qué democracia estamos hablando? No hay democracia, es el mismo sistema dictatorial en el cual estamos nosotros haciendo el juego, o nos están obligando a hacer el juego, porque la presidenta Yanine Áñez no ha cumplido su mandato de hacer transición a la democracia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? La presidenta Áñez está todavía a tiempo de reconocer la vigencia de la Constitución Política de la República de Bolivia y devolverle al pueblo boliviano el voto universal, la igualdad jurídica, el derecho de propiedad, el sistema de frenos y contrapesos que está muy por delante y es mucho más ventajoso que el sistema de corrupción en el que ella misma se está hundiendo, porque el gobierno actual se está hundiendo en corrupción, porque está usando el sistema de Evo Morales y de la dictadura que está hecho para la corrupción, que está hecho para robarse la plata del pueblo y para después encubrir esos robos. Entonces, volviendo al tema electoral, lo que yo creo que hay que hacer en este momento es que el pueblo boliviano tiene que reclamar para que las elecciones del 6 de septiembre, primero por una razón de coyuntura, que es la salud del pueblo boliviano, una coyuntura muy importante, y segundo por una razón fundamental de estructura, que no hay democracia, que no podemos hacer una elección de nuevo igualita a la de octubre del año pasado en el sistema dictatorial, tiene que ser postergada hasta que Bolivia recupere su condición de república y los ciudadanos con voto universal y en igualdad de condiciones puedan elegir correctamente el candidato que quieran. Cuando eso suceda,
usted verá que Mesa o la propia Yanine dejarán de ser el peor es nada, lo que se llama voto útil, porque es eso, ¿qué es el voto útil? Es el peor es nada, o sea, el menos malo. ¿Para qué? Para evitar que Evo Morales continúe en el poder, cuando Evo Morales nos está demostrando en este gobierno interino, está plenamente en el poder. Los generales de la República no pueden ser ascendidos hasta hoy día. ¿Por qué? Porque hay un sabotaje directo en búsqueda de generar condiciones de golpe de Estado de parte de la Asamblea Nacional de Evo Morales, perjudicando la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y causando un problema al Poder Ejecutivo, que está atrapado en sus propias trampas, porque ellos se han puesto la trampa. Lo que tiene que hacer la presidenta para eso es volver a la República, volver a la Constitución del 67 y 94, y entonces Bolivia va a poder elegir un Congreso, jueces y todo lo que tiene que elegir en democracia. Y le aseguro que en esa circunstancia va a desaparecer el voto por el peor es nada o por el mal menor. Doctor, a ver, ¿usted considera que el MAS, Evo Morales, precisamente, fue lo peor que le pudo pasar a Bolivia? El pueblo boliviano lo dirá, ¿sabe? Primero tenemos que hacer... Pero una respuesta de Carlos Sánchez Berzaín, ¿qué es lo peor que le pudo pasar a Bolivia? ¿Fue Evo Morales? Y le voy a, desde luego que sí, le voy a decir por qué, por tres razones. Primero, pero antes de que me responda lo demás, ya me dijo que sí. No, espere, lo que yo quiero esto no es un interrogatorio policial, esto es un de vista. Y si usted me deja explicarle, yo creo que el gobierno de Evo Morales fue lo peor que le pasó a Bolivia en el siglo XXI por tres razones. La primera razón porque destrozó la democracia. La segunda razón por la que permitió la intervención externa del castrochavismo en Bolivia. Y la tercera porque convirtió a Bolivia en narcoestado. Y esas tres condiciones permanecen. Por eso es que yo afirmo y salió el dictador, pero sigue la dictadura. Perfecto. Ahora, la pregunta que va enlazada con esto, con esa respuesta. ¿Qué es lo que cambiaría Sánchez Berzaín en la historia de su acción política como ministro de ese entonces para evitar que... Bueno, nosotros fuimos traicionados, o sea, poco podemos cambiar de lo que hicimos. Nosotros hemos llevado adelante un conjunto de tareas que la historia tiene que juzgar cuando se esclarezcan, porque mucho de nuestra gestión está tapada por la mentira, por la infamia y por la impostura que Evo Morales ha difundido durante todo este tiempo para tapar sus propios crímenes. Se tienen que aclarar los hechos de octubre del 2003, que fue el golpe de Estado del castrochavismo en Bolivia, para terminar con el sistema democrático, porque es ahí donde empieza el gobierno de Evo Morales. Ahí se establece la sucesión a Carlos Mesa, que de inmediato hace la agenda de octubre. ¿Qué era la agenda de octubre? La constituyente, que es absoluta, ilegal y criminal. La agenda de octubre, el enjuiciamiento al gobierno que habían derrocado, porque si no demuestran que Sánchez Lozada y su gobierno son malos, ellos son golpistas. Entonces se han empeñado durante estos casi 18 años en devaluarles. Es la primera confesión de que ellos son responsables de los hechos de octubre. ¿Para qué si no necesitan amnistía? Si no eran responsables, tenían nomás que dejar que los juicios y las investigaciones sean equilibradas y no romper el principio de presunción de inocencia, no romper el principio de igualdad jurídica de las partes y no romper el debido proceso legal para tratar de perseguir y mandarnos a nosotros al exilio. O sea, lo que pasa es hay que volver al momento de la democracia y con jueces imparciales. Yo tendré mucho gusto de poner en el banquillo del acusado a Evo Morales y sus cómplices por los crímenes que empiezan cometiendo el año 2003, que no eran los primeros. Evo Morales tiene una conducta criminal desde la década de los 90. Mata gente, mata oficiales, la masacre de Sacaba el año 2001, cuando Quiroga era presidente, el capitán Andrade y su esposa muertos y torturados. Evo era dirigente cocalero y diputado, pero tenía una carrera criminal muy marcada. Y le dejo algo para la reflexión. Desde que Evo está en el escenario político de Bolivia, a principios de los 90 hasta ahora, hay una cantidad de bloqueos, de intentos de golpe de Estado, de hechos sangrientos, de masacres. Cambian los gobiernos, cambian los presidentes y cambian los ministros, pero siempre hay un elemento, hay un personaje presente, Evo Morales. Inclusive en las últimas masacres de Sencata, de Sacaba, de octubre, noviembre
diciembre del año pasado, Evo Morales ordenando por teléfono que había que masacrar el país y que había que matarlo de hambre. O sea, es una conducta criminal recurrente. Y esa conducta criminal ha llegado al poder en Bolivia, sostenida por Castro y Chávez, con dinero del narcotráfico, y ha convertido a Bolivia en un narcoestado. Y es de eso de lo que hay que salir. Y para salir de eso hay que romper dos estructuras en las que se funda la dictadura. La primera, la estructura jurídico-constitucional, volviendo a la república, y la segunda, la estructura criminal que tienen en el Chapare, en la zona del este de Santa Cruz, en la zona del altiplano boliviano, tiene verdaderas estructuras criminales armadas y paramilitarizadas, con las cuales hace bloqueos, con las cuales está amenazando a derrocar cualquier gobierno, y eso no puede mantener a la sociedad boliviana permanentemente en vilo. Hay que hacer conciencia de que Evo Morales tiene intacta su dictadura e intacto su aparato criminal, y que el gobierno interino, que tuvo que ser transitorio, lamentablemente no ha hecho nada para eliminar esas dos condiciones. Ya para ir finalizando esta entrevista, doctor Sánchez Gozaín, le voy a hacer cortamente 3 preguntas bien concisas. Me gustaría que por favor las pueda responder muy brevemente. ¿Usted mantiene contacto con Gonzalo Sánchez de Lozada? ¿Qué dice él? Claro que sí, no, ese es un contacto personal. Y no estoy autorizado a comentar mis relaciones personales, ni con él, ni con ninguno de mis amigos. Perfecto. ¿Cómo considera que se encuentra el MNR siguiendo, y si usted sigue siendo MNRista? Yo soy MNRista, pero mi partido lamentablemente está fuera del curso que le demanda la historia. El MNR es el autor de tres etapas revolucionarias. La primera con el voto universal, la reforma agraria, la nacionalización de las minas, la reforma educativa. La segunda con el gran proceso de estabilización económica del año 85 con Paz Estenssoro, la nueva política económica y la lucha contra el narcotráfico. Y la tercera en nuestro gobierno del 93 en adelante, con la participación popular, la reforma educativa, el bono sol, que ahora le han puesto otro nombre, siempre le cambian de nombre al bono, la capitalización social que generó una inversión masiva, el seguro universal materno-infantil, un conjunto de medidas históricas que han cambiado la vida de los bolivianos y que siguen vigentes. No hay una de esas medidas que se compare con las medidas de intervención y de destrozo de la nación que ha hecho Evo Morales. Entonces, mi partido tiene que volver a las banderas de la Revolución Nacional, que está destinada a la construcción de la nación boliviana, que Evo Morales ha tratado de dividir y de destruir a través de la alianza de clases, no de la lucha de clases, y por medio de un proceso de unidad del pueblo boliviano. En esa dinámica vendrán días mejores para el MNR. Yo creo que ahora se ha convertido en poco menos que un partido que alquila la sigla. Hemos tenido un candidato en octubre del año pasado, ahora el partido tiene otro, Tuto Quiroga, candidato del MNR, imagínense. Entonces hay que salir de eso y volver a las banderas de la Revolución Nacional. Y yo espero que eso va a suceder con el retorno a la democracia, porque cuando se vuelve a la democracia, el sistema de partidos políticos también se beneficia, porque los partidos políticos en democracia son una cosa, y en dictadura son otra cosa. Lo que estamos viendo hoy día de partidos políticos son los partidos políticos de la dictadura. Son los partidos políticos que han obligados a ser funcionales al régimen dictatorial para sobrevivir. Y en esa funcionalidad a la dictadura, mi pobre partido del MNR alza su sigla mejor puede y pierde las banderas de la revolución a las que hay que empezar. Perfecto. Por último, ¿cuándo usted va a retornar a Bolivia? ¿Tiene alguna fecha, algún momento pensado? Yo ya debería estar en Bolivia, pero mi retorno es deliberadamente impedido por el gobierno interino. Yo le mandé una carta firmada por la exministra Mirta Quevedo, el exministro Javier Torres Goitia y el exministro Dante Pino a la presidenta, pidiéndole que abrogue los decretos de amnistía que firmó Mesa a favor de Evo Morales y de todos los golpistas del 2003. No lo ha hecho. No lo ha hecho porque eso forma parte seguramente de los acuerdos de protección a Evo Morales, porque el rato que se abroguen los decretos de amnistía, yo paso inmediatamente a enjuiciar a Evo Morales y a buscar la verdad histórica de cara a todo el pueblo de Bolivia para que sepa lo que pasó en 2003.
y para que sepa que los que mataron, asesinaron y usaron los muertos a su favor fueron los golpistas del 2003, destrozando el sistema democrático y después buscando atribuir con mecanismos de propaganda transnacional sus propios crímenes a quienes resultamos las víctimas. En esa dinámica estoy a la espera de que si este gobierno de transición, que se ha vuelto interino, quisiera retomar la transición, se abroguen los decretos de amnistía, porque si Evo Morales es inocente, ¿para qué necesita amnistía? Lo único que quiero es igualar el terreno para poder estar en las mismas condiciones para decir la verdad y poder escuchar lo que la parte contraria tiene que decir. Mientras eso no sucede, y con los jueces de Evo Morales, con los fiscales de Evo Morales, con la asamblea de Evo Morales, es absolutamente imposible regresar a Bolivia, porque estaría yendo yo a un escenario que es una trampa, donde en lugar de buscar y lograr el esclarecimiento de la verdad y lograr que Bolivia avance en la ruta de la democracia, le daríamos un pretexto para generar algún show mediático a la dictadura y a su sistema de funcionales que actualmente está en el manejo del Poder Ejecutivo. O sea, yo regreso a Bolivia en cuanto logremos restaurar el Estado de Derecho. Yo estoy exiliado porque en Bolivia no hay Estado de Derecho, porque me han perseguido judicialmente, porque han utilizado jueces y fiscales amañados por la dictadura, puestos por Evo Morales, manipulados por él, como ya se ha demostrado en el caso de los casos de terrorismo de Santa Cruz, para perseguirnos. Entonces, el sistema internacional ha reconocido eso y yo soy un asilado político, así lo que cesará cuando en mi país retorne el Estado de Derecho. El Estado de Derecho quiere decir la vigencia de la ley, no la voluntad de un grupo de bandidos que han creado sus leyes, que han creado su asamblea y sus aparatos y que con eso oprimen, como sucede hoy día en Bolivia, oprimen al pueblo boliviano. Perfecto. Muy amable, doctor Sánchez Berzaín, Carlos Sánchez Berzaín. Un saludo nuevamente hasta Estados Unidos y espero que esta entrevista haya sido grata y placentera. Le agradezco mucho y un saludo a usted, a todo su equipo y a todo el pueblo boliviano por esta oportunidad tan importante. Muchas gracias. Muy amable.